Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza las elecciones presidenciales del próximo domingo en Panamá. El próximo 5 de mayo, la ciudadanía panameña irá a las urnas para elegir presidente entre las 8 candidaturas que están oficialmente inscritas para la contienda. El ganador resultará de quien obtenga mayor cantidad de votos el día de la elección, ya que la Constitución del país no establece la necesidad de una segunda vuelta. Entre los competidores, quien aparece con mayores posibilidades según las encuestas es José Raúl Mulino, de centro derecha. Mulino llegó a la competencia como candidato a vicepresidente y compañero de fórmula del expresidente Ricardo Martinelli. Sin embargo, reemplazó al exmandatario luego de que su candidatura fuese inhabilitada al recibir Martinelli una condena de 11 años por cargos de corrupción. Si bien el Tribunal Electoral aceptó el cambio, dicha decisión recibió pedidos de impugnación que deberán ser analizados por el Tribunal Supremo, órgano que emitirá su resolución final recién luego de los comicios. Obviamente, esta situación añade a la elección un elemento de incertidumbre. La estrategia de Mulino ha sido presentarse claramente como el representante de Martinelli, algo que queda en claro en el eslogan que se ha convertido en eje de su campaña. Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino. Por lo tanto, no resulta sorprendente que su propuesta apunte tanto a reivindicar lo hecho por el expresidente como a proponer una orientación similar en caso de ser electo, apostando por la liberalización de la economía, por favorecer el desarrollo del sector privado y por continuar obras que se convirtieron en íconos de la gestión Martinelli, como el metro de la ciudad de Panamá. Mulino también ha planteado acciones para atender a un tema que se ha convertido en central en la discusión pública durante los últimos tiempos: la migración. En años recientes, Panamá se ha convertido en paso obligado de quienes buscan llegar desde América del Sur a Estados Unidos, atravesando la selva del Darién, que constituye una frontera natural entre Panamá y Colombia. Cada día más y más migrantes se atreven a desafiar los peligros que definen a esta ruta, lo que a su vez ha hecho crecer el negocio de los coyotes que ofrecen sus servicios para la travesía. En este sentido, Mulino plantea como solución sellar la frontera sur de Panamá para disuadir los cruces. Quien aparece segundo en las encuestas es el socialdemócrata Ricardo Lombana, postulado por el movimiento Otro Camino, fuerza política que nació hace algunos años a partir de la alianza de un conjunto de partidos independientes. Lombana ha planteado como eje de su campaña el combate a la corrupción y el recorte del gasto público, proponiendo, entre otras cosas, la reducción del tamaño de la Asamblea Nacional y el presupuesto que ésta recibe. No resulta sorprendente que haya adoptado como símbolo de su candidatura a un hacha, que inevitablemente recuerda a la motosierra que Milei convirtió en insignia de su campaña en las últimas elecciones argentinas. Con un pasado vinculado a los medios de comunicación, Lombana intenta llegar a la presidencia por segunda ocasión, luego de haber quedado en tercer lugar en las elecciones de 2019. Otro de los aspirantes con posibilidades es Martín Torrijos, aunque por ahora las encuestas lo ubican lejos de Mulino. Ya ejerció el cargo de presidente en el periodo 2004-2009 y porta uno de los apellidos más famosos de la historia panameña del siglo XX. Su padre, Omar Torrijos, tomó el poder en 1968 como líder de un golpe militar y gobernó el país hasta 1981 con una política nacionalista y redistributiva. Entre sus máximos logros estuvo un acuerdo con Estados Unidos a partir del cual el gobierno de dicho país se comprometió a devolver a Panamá el control del canal, algo que se efectivizó a inicios del siglo XXI. Durante su presidencia, el heredero Martín Torrijos llevó adelante un proceso de ampliación y modernización del canal, y en la actual contienda propone la necesidad de llevar adelante cambios para, según reza su lema de campaña, llevar al país a otro nivel. En este escenario general resulta llamativo el muy bajo apoyo cosechado hasta ahora por el actual vicepresidente y candidato oficialista José Gabriel Carrizo. Su débil desempeño, sin embargo, se entiende fácilmente si se considera el amplio rechazo al gobierno del que forma parte y que lidera el presidente Laurentino Cortizo, involucrado en diferentes escándalos de corrupción
que han decretado una caída estrepitosa en su popularidad. Al igual que la cuestión de la migración mencionada previamente y las denuncias de corrupción que afectan tanto al oficialismo como a la principal fuerza opositora, la campaña ha estado atravesada también por cuestiones como la crisis hídrica que enfrenta el país y que ha generado importantes efectos negativos en la operación del canal, con sustantivas consecuencias económicas para Panamá. A esto deben sumarse las protestas que en los últimos años han escalado por temas ambientales, el bajo crecimiento económico y la creciente desigualdad. Sin duda, quien resulte electo el próximo 5 de mayo deberá enfrentar un escenario complejo en una región cada vez más polarizada. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.